El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, en la primera lectura se nos habla de la alegría que el Mesías inaugurará. Esta primera lectura, que es un texto del profeta Isaías, fue aplicado asimismo por parte de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando nos narra el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, que Jesús, al inicio de su ministerio, aplicó estas mismas palabras, revelando el misterio de su misma misión. De tal manera que Él esclareció el significado y el sentido de su ministerio. Estas palabras del profeta Isaías, que se encuentran en el capítulo 61, dicen de la siguiente manera: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, etc. Es decir, estas mismas palabras Cristo las hace visibles en su misión, dando libertad, curando, anunciando, conduciendo, pastoreando. Sin embargo, al final de esta primera lectura se revela con majestad la alegría inexpresable de lo que Cristo vino a hacer y que ya ha iniciado en la plenitud de los tiempos y se consumará en la segunda venida de Cristo, que se llama la parusía. Por eso dice este estribillo: el Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Este pequeño estribillo nos expresa muy bien lo que Cristo ha venido a hacer, a retornar todo a su origen, restaurando y elevando.
Sin embargo, aunque nosotros ahora no vemos la restauración íntima y profunda de lo que vino a realizar Cristo, sin embargo, toda su magnitud se revelará cuando Cristo venga al final de los tiempos, donde ya no habrá ni pobreza ni dolor, sino todo será alegría y júbilo en Cristo Jesús. Por ahora a nosotros nos toca construir un mundo cada vez más humano, en donde reine la justicia, la paz y la luz de Dios. Sin embargo, eso no corresponde a algo imaginario, porque nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar por aquello que tanto anhelamos. Nosotros esperamos un mundo más humano, un mundo mejor, pero este mundo que nosotros pensamos no se puede realizar sin nuestro concurso, es decir, sin nuestra práctica, sin nuestra contribución, porque solamente cuando nosotros ponemos lo que está de nuestra parte, comienza a caminar el mundo como Dios quiere que camine. No dejémoslo todo a los gobernantes o a los que están a la cabeza, sino también a nosotros nos corresponde hacer lo nuestro. Hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer. Responsabilizarnos y comprometernos con la tarea de Cristo. Pero también como Cristo tiene que manifestarse en la sociedad, nosotros tenemos que contribuir al crecimiento y a la extensión del reino de Dios. Solamente cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra misión y papel, comenzamos nosotros también a poner ese granito de arena para que este mundo sea cada vez mejor. Por eso podríamos decir que Jesús vino a establecer las semillas de gracia que fueron creciendo a lo largo de la historia, pero ese crecimiento también tiene que ver mucho con nuestra disposición. Por eso encontramos en otro texto de la Escritura, de Isaías 11, 1 al 2. El Espíritu del Señor reposará en el Mesías. Dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, etc. Es decir, el Espíritu del Señor fue quien guió en su misión a Cristo. De tal manera que Cristo solamente se dejó guiar por este Espíritu. Y es el Espíritu que, guiándonos ahora, inspirándonos, nos conduce a la fuente de la gracia y de la verdad. De acuerdo a aquello que el mismo Jesús había expresado: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy celebramos a San Rafael, Guízar y Valencia. Él nació el 26 de abril de 1878. Fue obispo y ahora es considerado patrono de los obispos mexicanos.
Él no solo fue un misionero infatigable, sino también un buen pastor, dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Por eso se nos habla en el Santo Evangelio que escuchamos de Jesús como el buen pastor. Todos los buenos pastores, podríamos decir, están formados al abrigo de este buen pastor. Desde el Papa hasta los padres de familia. Todos han de mirar siempre el modelo del buen pastor, porque ahí tienen y tenemos mucho material para profundizar en esa entrega profunda, paciente y extremada de Cristo. Él murió el 6 de junio de 1938 y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI hace muy poquito, el 15 de octubre del 2006, y posteriormente fue nombrado patrono del episcopado mexicano. Por esa razón hoy también se dice gloria, ¿sí?, por la profunda relevancia e importancia que tiene para nosotros, precisamente porque es un gran modelo de entrega a Cristo. Hace poco también celebrábamos el jueves anterior a San Juan Pablo II, que fue, podríamos decir, el defensor de la verdad, quien con un gran carisma se entregó a dar a conocer las infinitas riquezas de la presencia de Cristo, así como del impulso renovador e inspirador del Espíritu Santo. Y es que decía, cada uno de los santos tiene una virtud especial que lo asemeja a Cristo y que viene a ser como una luz para comprender más a profundidad el Evangelio. Porque el Evangelio, que es resplandor de la verdad, se refleja en el corazón de los santos. Unos lo viven de una manera, otros lo viven de otra, con sus limitaciones, porque solamente Cristo lo pudo vivir en su máxima plenitud. Precisamente por eso lo enseñó y lo transmitió Cristo. Sin embargo, ahora lo que nos resta a nosotros es pedirle a este buen pastor, a Jesús, que nos guíe siempre por el camino de la verdad y de la rectitud. Y es lo que encontramos en el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo el que tiene por pastor a Cristo, nada le falta. Y camina como tiene que caminar. Todo el que tiene por pastor a Cristo, nada le falta de lo verdaderamente esencial. Por eso dice el salmista, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Este buen pastor siempre está al pendiente de sus ovejitas. Por eso cada vez que nosotros recurrimos a este buen pastor, Él nos abraza, nos reconforta y restaura. En esa lucha por acrecentar en el reino de Dios también hay heridas y solamente pueden ser restauradas en Cristo mismo. Así como la Virgen María restauró las heridas de Cristo
así también Cristo ahora restaura nuestras heridas. Pero para que Él lo haga, necesitamos acercarnos con confianza, con fe y con amor para ponernos en su presencia. Y en ese rendimiento del espíritu, en ese arrodillamiento, podríamos decir, del corazón, Cristo ejerce su misión. Hace válidas las palabras de la primera lectura. Nos cura, nos perdona, nos protege, nos libera y nos acerca al corazón de su Padre. Sin embargo, necesitamos mucha humildad para reconocer lo que somos y para proyectarnos a lo que aún no somos, pero que Él nos llama a llegar a ser. Por tanto, el camino, aunque no es fácil, sin embargo, con la ayuda de Cristo y de su pastoreo, podemos vernos fortalecidos, afianzados y robustecidos, para que también nosotros seamos un vivo reflejo de Cristo en nuestra sociedad y que con nuestras palabras, acciones, pensamientos, sentimientos, absolutamente con todo nuestro ser, podamos nosotros conducir a otros a la salvación. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.